Vamos a cambiar completamente de tema. Este lunes el Papa Francisco pidió perdón por los actos de la Iglesia Católica en los internados para las comunidades indígenas de Canadá, donde menores de edad sufrieron abusos sistemáticos al amparo de una política estatal que se conoce como la asimilación forzosa. Según el pontífice, esta práctica fue un error devastador, incompatible con el Evangelio. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Cristóbal García Huidobro, él es historiador y académico de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristóbal, y bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. A ver, bueno, no es primer perdón que le tenemos que escuchar a la Iglesia por distintas cosas. Esta vez en el marco de la visita que está llevando adelante el Papa en Canadá, reuniéndose incluso con personas que fueron afectadas por esta política de la asimilación forzosa. ¿Cuál fue, a ver si podemos ir como remontándonos en la historia, el rol que jugó la Iglesia en algo donde el Estado canadiense tuvo seguramente, no sé si la primera responsabilidad, pero el rol más activo, ¿no? No, y el rol de planificación también. A ver, Canadá es una monarquía federal, ¿ya? Y como tal está el gobierno federal y además también están los gobiernos de las provincias que forman Canadá. Y aquí se dio en ambos niveles, tanto como política del gobierno federal, así como de las provincias, esta idea de la asimilación forzosa. Canadá es un país que tiene una minoría indígena bastante grande y que además es muy diversa, ¿ya? Y durante casi todo el siglo XX, bueno, no casi todo el siglo XX, una parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX existió esta política de asimilación. La asimilación en el fondo implica que las personas que pertenecen a una etnia, grupo religioso, comunidad, en fin, con características propias, lo que se busca es que adopte la moral, escala de valores, religión, etcétera, de otra mayoría, ¿ya? En el caso canadiense, el asunto es bien grave porque la Iglesia, que tenía obras pías de orfanatos, hospitales, etcétera, se presta, en definitiva, para llevar adelante esta política de asimilación, que por lo demás no es rara, en las colonias británicas. El caso de Australia, con la población, digámoslo, indígena, es clarísimo. En Canadá tampoco fue muy distinto, ¿ya? Lo que se hacía era arrebatarle a sus hijos a gente que pertenecía a minorías indígenas. No eran niños huérfanos. Siempre se hablaba de niños huérfanos, o que eran orfanatos en realidad, y no necesariamente. Pero el orfanato no necesariamente atiende niños huérfanos, ese es el tema. Es que ahí hay una doble vulneración, si tú quieres. Exactamente, no, porque primero a la integridad psíquica, física, vital, ¿no es cierto?, de los niños, y además también de su derecho a ser criado por los padres, y el derecho de los padres a criar a sus hijos. Ya, o sea, aquí niños que fueron desarraigados de sus familias. En una parte de los casos sí. Para ser llevados a estos centros. Exactamente. Y en otros casos también eran huérfanos, ¿me entiendes? Sí. Pero como sea, da lo mismo si la situación, o mejor dicho, el resultado era siempre el mismo, ¿no? Asimilación forzosa. Y eso además también quebraba el vínculo de estas personas con sus familias y... Olvídate, pueden que hayan sido huérfanos, pero también tenían abuelos, tíos, etcétera, y se transformaban en personas que, bueno, de alguna manera cabían dentro de la idea de lo que tenían que ser los súbditos o ciudadanos de la monarquía canadiense. Claro, lo que pasa es que aquí, tú me dices, da lo mismo si son huérfanos o no, yo creo que en todos los casos es muy grave. Sí. Lo que quiero tratar es de reflejar la brutalidad que se ha llegado a comprender con las comisiones de reparación y justicia que se han hecho en Canadá para comprender cada uno de los casos y ver esto, ¿no? Que en algunos casos hay un desarraigo de los niños desde sus familias, que hay métodos para esta asimilación forzosa que son brutales, que pasan por las golpizas, las agresiones sexuales, niños que han aparecido, según los cálculos, muertos en tumbas que no estaban marcadas. Cuéntame un poco eso, en el fondo. Porque claro, ya hay un primer cuestionamiento, que es tú le puedes imponer una cultura que supuestamente, porque tú lo dices, es superior a una persona que proviene de una etnia que tú consideras inferior. Hay un tremendo problema moral. Sí. Pero no es solo eso, es que además los mecanismos que utilizaste fueron absolutamente brutales. Bueno, creo que es un poco temprano en la mañana para hablar de este tipo de cosas, pero ya detalles, vamos a lo que no... Pero entendamos un poco esta colusión que hubo entre el Estado canadiense y la Iglesia para perpetuar esta, para tener una idea, este plan, digamos. Para tener una idea, el hecho de que los niños hayan sido desarraigados de sus familias, teniendo o no a sus padres vivos, ya es una cuestión brutal. En segundo lugar, lo que tú mencionabas, no necesariamente los lugares donde se atendía a estos niños tenían las mejores condiciones. Lo que se ha descubierto dentro de los exámenes que se han hecho a las osamentas de los niños que aparecen en tumbas sin marcar, indican
hasta cierto punto, más que golpiza o cosas por el estilo, un poco de desnutrición. Y además también que eran afectados por muchas enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis, tifus, etc. ¿Por qué? Porque vivían hacinados ahí. Y el problema es que supuestamente una institución como la Iglesia Católica, cuyo fin en definitiva es la salvación de las almas, favoreció una política de asimilación forzosa y además también, hay que decirlo, no tomó el debido cuidado de las personas que estaban bajo su protección. Sumémosle a eso también la política de usurpación cultural por parte del gobierno canadiense, ¿ya? Y si quieres podemos seguir hablando de esto. Imagínate, no solamente el tema, tú hablabas por ejemplo de las agresiones, los abusos, etc. No hay que olvidar, y esto yo creo que también pasaba en Chile por lo demás. Recuerdo que mi bisabuelo una vez me contaba esto, mi abuelo también, que cuando uno iba al colegio, los profesores a uno lo castigaban a reglazos, sí, etcétera. En fin, y no es raro que en muchas ocasiones no solamente se castigase a los niños por su mal comportamiento, sino como un medio de incentivo negativo para precisamente abandonar su cultura y asimilarse a una cultura que era considerada superior. Para rectificar el camino un poco, de alguna manera. ¿De qué época estamos hablando y cómo se descubre esto, cómo se devela? Porque en el fondo me imagino que la institucionalidad tiene que haber sido muy robusta para que estemos hablando, por lo menos los datos que tengo aquí, de unos 150.000 niños indígenas que vivieron en unos 139 centros que eran de la Iglesia. Por tanto, estamos hablando de una red súper grande, sí, donde se afectó a mucha gente, gente que además ha podido incluso reunirse con el Papa en esta visita que él está llevando adelante. ¿De cuándo estamos hablando? Mira, a ver, esto es fundamentalmente el momento más álgido, porque venía de antes, esto lo vemos particularmente en las primeras 4 o 5 décadas del siglo XX. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 1920, 1930, 1940, perdón, 1910, 1920, hasta 1940 y 50 incluso. A eso hay que sumarle también otra cosa. Esto, como te decía, se dio a nivel federal como una política del gobierno, pero a nivel provincial también. Entonces, esos 139 establecimientos que tú hablas no solamente tenían contacto con el gobierno federal, sino con el gobierno local. Particularmente en las provincias que tenían una mayoría de población indígena. Estoy pensando, por ejemplo, en Columbia Británica, que está hacia el Océano Pacífico, hacia los territorios, digamos, lo que hoy día serían las provincias de Nunavut, que son los territorios que hoy día, ¿no es cierto?, en fosas comunes. Y ahí la Iglesia pidió perdón también. En el caso de Canadá, también es histórico. Y por eso es la primera vez que se hace en torno a esto. Y bueno, en fin, a ver, yo creo que todos estos gestos de una forma u otra ayudan a reconciliar posiciones, pero también, como es propio del catolicismo, a expiar sus propios pecados, porque eso también hay un tema común de que hubo no solamente miembros de la Iglesia que eran parte del clero, sino que además también hubo personas que eran laicos que favorecieron o apoyaron este tipo de política. Ahora, por la data, todas esas personas que llevaron adelante y perpetraron estos hechos, ¿ya están muertas? ¿Quedan responsables vivos? ¿La Iglesia de alguna manera ejecutó alguna responsabilidad? Te lo pregunto porque ayer también leí algunos testimonios de personas que habían sido directamente afectadas o cuyas familias habían sido afectadas, gente que a lo mejor fue desarraigada de su familia, etcétera, que decían, bueno, sí, ok, está bien el perdón, lo agradecemos, pero esto se tiene que traducir en acciones concretas por parte de la Iglesia. Y yo pensaba, ¿qué acciones a estas alturas podría tener la Iglesia para resarcir este daño que el propio Papa dice es incalculable? Mira, a ver, yo ignoro si todavía quedará gente viva que participó de esto. La fecha cuesta creerlo, ¿no? Claro, porque piensa tú que la mayor parte de las personas, ¿no?, que estaban en esta reunión con el Papa son personas que ya están en sus 50, 60 años, ¿no es cierto? ¿Qué podría ser? Que quizá quedaran algunas personas, no sé si del clero, vivas todavía que administraron estos orfanatos, pero lo más probable es que son mandos muy bajos. Y de ahí entonces, de la jerarquía eclesiástica, yo creo que no debe quedar nadie, pero nuevamente, responsablemente aquí tengo que hacer la prevención de que hablo desde un poco de la ignorancia. Ahora, lo que sí creo yo, y que ha sido cierta política que tenía el gobierno canadiense, y quizá las personas que se vieron afectadas por eso lo buscan también de parte de la Iglesia, es algún tipo de resarcimiento económico. Ya, pero eso le compete más al Estado canadiense que a la propia Iglesia, creo yo, ¿no? Bueno, el Vaticano es un Estado, o sea, la Santa Sede es un Estado soberano, ¿no? No, claro, pero hay un argumento que usa el propio Papa, que tiene que ver con que esto no se apega al Evangelio. Sí.
Y a uno nuevamente se le genera esa contradicción, ¿no? Como una institución que supuestamente se apega a ciertos valores ha cometido muchos abusos, incluso como sujetado, apoyado en ese evangelio que dice estar difundiendo. Mira, para responder eso, perdón que me vaya del tema, pero sí. Una vez hay una escena, ¿no es cierto?, entre el Papa y Napoleón, el Papa Pío VII que lo iba a coronar. Y Napoleón hace una crítica muy acerba a la Iglesia. Y el Papa le dice, es que, ¿sabe cuál es la diferencia? Usted está confundiendo la religión, que es humana, en el fondo, y feble, con lo que es el mensaje de Dios, que es distinto y perfecto. Y aquí hay un problema. La religión en sí está sostenida por personas como tú, como yo, como cualquier ser humano, que podemos ser hipócritas, podemos ser cínicos y somos de una naturaleza caída. Y por lo tanto, que este tipo de cosas ocurran, a ver, no es que no me llame la atención, simplemente entiendo que está mal, que deben ser reparadas las personas que fueron afectadas por esto, pero también entiendo que efectivamente pueden existir personas que eligen el mal por sobre el bien, no importando a la institución a la que pertenezcan. Cristóbal, para cerrar, y ya yéndonos como al tema de Canadá y de la relación del Estado con los pueblos indígenas, más allá de que este es un hecho brutal, que sacude, que se reabren las heridas, donde la Iglesia tiene un rol, también se han hecho grandes esfuerzos por parte del Estado, me imagino, para no solo subsanar esto, sino que mejorar la relación con sus pueblos indígenas y tener políticas realmente inclusivas. O sea, esa época del colonialismo que tú me decías recién, donde las culturas pueden ser miradas con superioridad o inferioridad, hoy día debiesen estar erradicados en todos lados, pero sobre todo en un país de bienestar y tan desarrollado como Canadá. Mira, a ver, sí, en el caso canadiense se han tomado medidas bien notables. Mira, el mejor ejemplo, el más radical, creo yo, es la creación de una nueva provincia o estado federado, que era Nunavut, que queda en el norte, ¿ya? Y que eso es administrado fundamentalmente por la población nativa de esos lugares. En Canadá, a diferencia de lo que ha salido, me ha tocado ver en redes sociales, etcétera, no existe el principio de plurinacionalidad como, por ejemplo, hoy día se está discutiendo en el debate, ¿no es cierto?, nacional. Pero, o como existe en Bolivia, etcétera. Pero sí, fíjate tú que hay políticas asertivas bien focalizadas precisamente para integrar a la población indígena, que por si acaso, Canadá es una sociedad sumamente diversa, entonces no es solamente para la gente que es de ascendencia indígena, pero efectivamente eso, y con mucha inmigración, para cultivar y proteger su cultura. Y además también, de alguna manera, para que desarrollen no solamente su forma de vida tradicional, sino que además esa forma de vida tradicional esté integrada dentro de lo que es el abanico de culturas que viven en Canadá. Y eso ha sido una política bastante interesante y exitosa hasta cierto punto en Canadá, que esto no le corresponde a Justin Trudeau, que es el primer ministro, sino que viene de mucho antes. Ya, qué bueno terminar así la entrevista con este punto positivo, después de esto tan crudo que hemos tenido que hablar a raíz de este perdón que pide el Papa Francisco. Gracias por habernos acompañado. Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Universidad de Santiago. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Muchas gracias, Carmen. Nos vemos.